Cordial saludo, mi nombre es Wilfredo Vargaselli. En este video vamos a ver lo que sería el desarrollo del trabajo final del curso Instrumentación Médica, en el cual pues tenemos que resolver un problema en el contexto de la instrumentación médica. Entonces este trabajo nos pide pues que en el desarrollo de esta actividad se debe presentar la solución al siguiente caso. En la clínica Mejor Salud S.A. en el área de neonatos necesitan equipos de incubadoras cuya función es proveer calor a los bebés, especialmente a los prematuros o recién nacidos que no pueden mantener una temperatura estable. La temperatura está entre 36 y 37 grados centígrados. Cuando está por debajo de 36 los órganos no funcionan bien y hay mayores requerimientos en su metabolismo. A los bebés prematuros les es muy difícil regular su temperatura. Al bajar la temperatura, los neonatos presentan mayores requerimientos de oxígeno, de glucosa o pueden comprometer sus signos vitales. El director de la clínica le solicita en su calidad de ingeniero electrónico que realice el diseño de una incubadora que permita monitorear la temperatura de los recién nacidos constantemente y active una alarma sonora si la temperatura no está en el rango solicitado. Los requerimientos para el diseño de la incubadora son los siguientes. Entonces la temperatura a mantener estable debe estar en el rango de los 36 a 37 grados. Si la temperatura desciende de los 36 grados se debe activar un calefactor que suba la temperatura nuevamente e indicar mediante un LED amarillo cuando esté activo el calefactor. Cuando la temperatura se normalice se desactiva el calefactor. Si la temperatura desciende a los 34 grados se activa una alarma sonora en el área de enfermería para indicar la situación presentada. Si la temperatura excede los 37 grados se activa un extractor de calor hasta cuando la temperatura regrese al rango normal. De igual manera se enciende un LED rojo para indicar que la temperatura ha excedido el rango permitido. Cuando la temperatura está en el rango solicitado se debe encender un LED verde y en todo momento mediante un LCD se indica la temperatura del bebé. Entonces vamos a ver lo que vendría siendo primero el circuito. Entonces en este caso ya tengo el circuito. En este caso pues para la fase anterior hice un proyecto similar, pero en ese trabajo lo que utilicé fue un keypad para ingresar la temperatura de control. Entonces en este caso pues viene la temperatura ya establecida mediante la programación. Entonces vemos acá lo que vendría siendo el peak, tenemos acá el circuito de el reset, tenemos acá el circuito para el speaker, también tenemos las conexiones del LCD, tenemos las salidas que son los 3 LEDs indicadores, lo que vendría siendo pues el cristal con sus dos condensadores. También tenemos el sensor de temperatura y tenemos los circuitos para activar el calefactor y el extractor de calor. Entonces cada circuito está constituido por un transistor que se dispara y activa un relé, y luego pues este activa ya sea el calentador o el extractor de calor. Entonces ya viendo el circuito vamos a primero a explicar la programación y luego vamos a ver el funcionamiento. Entonces yo programé en micro C. Entonces pues acá tenemos lo que son mis datos. Luego empezamos declarando pues todas las conexiones del LCD. Luego iniciamos declarando lo que van a ser nuestros puertos. Entonces va a ser el puerto para el calentador, para el extractor, para los 3 LEDs, para el enter, para el clear, para el on y para el off. Luego tenemos entonces acá ya iniciamos declarando variables. Entonces empezamos con el short-tx, que esto es para convertir a string. Luego tenemos una variable de tipo char que es int temperatura, que es la temperatura de entrada de nuestro LM35. Luego tenemos una variable de tipo entero que es temperatura, que es el dato que vamos a calcular con la fórmula. Y luego tenemos ya el dato de tipo flotante, que es el que nos va a mostrar para la salida en el LCD. Luego tenemos entonces acá lo que son declaramos los puertos digitales, puertos de salida, y acá están todos los puertos de salida y puertos de entrada. Y acá ya iniciamos con nuestro programa. Entonces iniciamos el LCD, iniciamos el speaker y empezamos mostrando un mensaje inicial que va a ser UNAD y Wilfredo Vargaselli. Luego mostramos otro mensaje en pantalla que va a ser control de temperatura automático. Iniciamos con el calentador y con el extractor de calor apagados. Y iniciamos nuestro programa. Entonces lo primero que hacemos es mostrar en pantalla temperatura de referencia, y la temperatura de referencia lo que nos va a mostrar en pantalla es los datos de este cálculo. Entonces en este cálculo lo que tenemos es que la temperatura va a ser igual a la temperatura leída por el puerto ADC. Entonces luego lo que hacemos es
que milivoltios va a ser igual a la temperatura por 5000 milivoltios, que pues 5000 es 5 voltios es la máxima salida que tenemos del M35, entonces lo multiplicamos ya que tenemos 5 voltios, entonces serían 5000 milivoltios por dividido en 1023, entonces la temperatura leída del M35 por 5000 milivoltios dividido en 1023, que son los datos que nos lee el microcontrolador, el PIC. Entonces, los datos están comprendidos entre 1023 a 1024, entonces por eso utilizamos datos de tipo flotante, porque vamos a tener decimales. Y luego lo que hacemos es que la temperatura actual la convertimos a grados centígrados. Eso es lo que hacemos. Y mostramos un mensaje en pantalla con esos datos. Y ya por último, entonces lo que hacemos es condicionales para ejecutar pues todo lo que nos pide acá el ejercicio. Entonces empezamos con el primer condicional, le decimos si la temperatura actual es mayor o igual a 36 y la temperatura actual es menor o igual a 37, entonces el ventilador y el calentador, el extractor de calor y el calentador van a estar apagados y se nos va a encender un LED que va a ser el LED verde, indicando pues que la temperatura está en el rango correcto, si no pues el LED se va a apagar. Luego tenemos otro condicional, entonces en este caso si la temperatura es menor a 36 grados, el calentador se va a encender y el ventilador va a estar apagado y se nos va a encender un LED amarillo indicando pues que está la temperatura por debajo de 36 grados. Si no ocurre esto, pues el LED va a apagarse. Luego tenemos que si la temperatura actual está por debajo de los 34 grados, se nos va a encender una alarma sonora. Se nos va a encender una alarma sonora. Y luego tenemos que si la temperatura es mayor a 37 grados, entonces el calentador se va a apagar y el extractor de calor se va a encender. Y esto nos lo va a indicar mediante un LED rojo. Si esto no ocurre, pues el LED rojo se va a apagar. Y ese es como tal pues toda la programación, ¿cierto? Entonces vamos a ver ahora el circuito. Entonces vamos a darle play. Como vemos, Wilfredo Vargas. Ahora control de temperatura automático. Listos. Entonces, empezamos con una temperatura. Acá nos está leyendo una temperatura de 37.1 grados. Vamos a iniciar con la temperatura normal. Vamos a bajar la temperatura acá. Entonces acá tenemos una temperatura de 36.1 grados, que es la temperatura que nos pide el ejercicio, pues que mantengamos para que el neonato no sufra complicaciones clínicas. Entonces, como vemos, la temperatura debe estar entre 36 y 37 grados. En este caso está en el rango requerido y el calentador y el extractor de calor están apagados. Y esto nos lo está indicando mediante un LED verde que se está encendiendo y se está apagando constantemente. Ahora vamos a bajar la temperatura para ver. Entonces en este caso se bajó la temperatura a 35.1 grados, se nos enciende el LED amarillo y se enciende lo que vendría siendo el calentador. Entonces como vemos ahí se está encendiendo, ahí ya está indicándonos. Ahora, si yo bajo por debajo de la temperatura de 34 grados, lo que va a pasar es que va a seguir encendido el calentador, el LED nos va a indicar también lo mismo, pero se nos va a indicar mediante una alarma sonora que la temperatura está por debajo de los 34 grados. Entonces vamos a bajar la temperatura y ahí vemos. Entonces se nos activa ya lo que vendría siendo la alarma. El calentador está en su máxima potencia y el LED nos sigue indicando correctamente. Y la alarma está funcionando bien. Ahora, si subo la temperatura por encima de los 34 grados, pues ya la alarma se tiene que apagar. La alarma sonora se nos apaga. El calentador como tal sigue encendido y el LED sigue encendido hasta que lleguemos a una temperatura entre 36 y 37 grados. Entonces vamos a subir la temperatura. Ahí como vemos estamos en la temperatura de control. Entonces acá ya se nos enciende el LED verde y el calentador se nos apaga.
Listo. Ahora, si yo subo la temperatura por encima de los 37 grados, se nos va a encender el extractor de calor y nos lo va a indicar mediante el LED rojo, pues que está encendido. Entonces, como vemos acá ya está en 37.1 grados y ya se nos encendió el extractor de calor y se nos enciende el LED rojo indicando pues lo acontecido. Entonces, pues otra vez hasta que la temperatura baje a la temperatura de control, que es 36 o 37 grados, se nos va a apagar el extractor y se nos va a apagar el LED rojo. Entonces vamos a bajar la temperatura. Y ahí, como vemos, ya se nos apagó el extractor y el LED verde indicando que la temperatura está bien, se nos enciende. Entonces, pues como tal, el proyecto está funcionando correctamente y cumple con todos los requerimientos que nos pide la guía. Entonces, pues espero que el trabajo pues sea totalmente de su agrado y cumpla con todo lo requerido. Muchísimas gracias.